Hola compañeros, estaba revisando unos temas laborales y vi la disminución de la jornada máxima laboral en Colombia, que pasó de 48 horas semanales a 42 horas semanales. ¿Han escuchado el tema? Sí, sí he escuchado del tema gradual. Sí, yo escuché también que pues la idea es no hacerla de una vez, sino gradualmente disminuir la jornada 5 días o 6 días de acuerdo pues a lo que las empresas puedan. La ley salió el año pasado, en el 2021, y la idea es que se vaya graduando, pues primero se reduce 1 hora de la jornada semanal pasados 2 años desde la implementación de la ley, pasados 3 años se disminuye otra hora y así sucesivamente para que al final, en aproximadamente 4 años, ya las 42 horas estén establecidas. Mira que sí, incluso el primer debate se hizo en septiembre y en esa ponencia ellos se apoyaban mucho de la recomendación 165 de la Organización Internacional del Trabajo, donde se habla de adecuar la normativa para las necesidades familiares y laborales, sobre todo en casos de trabajadores que necesitan supervisar a sus hijos menores con alguna discapacidad o para adultos mayores. Pero pues lógicamente empleadores y trabajadores están alarmados por esto. Por ejemplo, la ANDI tiene como principal preocupación el impacto en los costos laborales, especialmente para las MIPIMES, porque dentro de todo se pretende que la jornada laboral nocturna sea desde las 6 p.m. Y por otro lado, la Central Unitaria de Trabajadores y la Confederación General del Trabajo están a favor de hacer este ajuste, aunque tienen sus dudas, pues la idea es que la remuneración, los derechos de los trabajadores, los recargos nocturnos y dominicales no se vean afectados. Sin embargo, desde mi punto de vista, la participación de las estructuras sindicales no se manifiesta mucho teniendo en cuenta que son uno de los protagonistas. Pues yo creería que va a ser un cambio radical este tema para los empleadores. Creería desde un punto de vista no del empleado, sino en general. Esto no mejorará en sí la calidad de vida, dependiendo de la empresa entonces, donde labore la persona. Lo que hará es que los empleadores ejerzan más presión para que el empleado lo que hacía en 6 días, ahora tenga que hacerlo en menos tiempo. Se va a ejercer más presión para que las tareas se entreguen en un tiempo menor al que ya se venía trabajando anteriormente. Entonces el cambio para los empleados va a ser un poco drástico. Más que van a tener, bueno, más tiempo de descanso, pero pues el trabajo va a ser más exigente. Y teniendo en cuenta el tema de la inflación también, los empleadores, muchos van a tener la opción de contratar a otra persona para que haga ese trabajo o pagar horas extras para que esa misma persona pueda cumplir con sus labores, cosa que no creería que pase, que que disminuya el desempleo y contraten más personas. No creo que vaya a pasar eso. Lo más probable es que opten por pagar horas extras o que la misma persona se haga responsable en responder por sus tareas en el tiempo que se le va a dar ahora con este nuevo horario. Y no nos vayamos tan lejos también, veamos el tema familiar también. Durante el proceso que se vaya dando hasta el 2024 que va la ley, cuando lleguen las 42 horas, se va a exonerar se hará una exoneración de una ley que es la del artículo 3, la ley 1857 del 2017 sobre el tiempo familiar en el artículo 21 de la ley 50 del 90 sobre espacios para actividades recreativas. Pues no todas las empresas lo hacen, yo creería que prácticamente ninguna, que tienen 2 horas para poder pasar con sus familias en las empresas actividades que tienen que hacer los empleadores. Esa actividad se va a exonerar durante el tiempo que se vaya disminuyendo el tiempo laboral hasta el 2024 y ya a partir de ahí se haría una reforma, se modificaría esa ley. Y lo más probable es que de pronto la deroguen, porque como no la utilizan muchas empresas y muchos empleados desconocen esta ley, lo más probable es que de pronto deroguen esa ley. Sí, según comparaciones de los informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en la actualidad Colombia está entre los países que más trabajan. Y en promedio a la semana se trabajan 48 horas.
como por ejemplo Turquía, México, que están en promedio en 45 horas y 50 también Sudáfrica. Por ejemplo, Costa Rica, Ecuador, Brasil se encuentran entre los países que en promedio trabajan 40 horas semanales. Argentina, Reino Unido, Australia, entre otros, trabajan entre 35 y 38 horas laborales. Y por ejemplo, los Países Bajos como Chile, Paraguay, Noruega, ellos están entre 35 horas en promedio, horas semanales en su jornada laboral. Precisamente hablando de del tema que Steven de la ley 50, tiene toda la razón. Hay muchas empresas que no se acogen a esto. Yo conozco una compañía que trabaja con el sector petrolero que precisamente al ser un cliente de Ecopetrol, exige tener ese manejo de ley 50. Cuando por temas de la operación, que no pueden parar la operación por ser una empresa de alimentos, no se pueden dar estas 2 horas de ley 50, lo que se está haciendo es compensar en tiempo, como para que la gente pueda salir a descansar. Pero sí puede ser algo que a largo plazo, cuando ya se implemente la reducción de la jornada, se disminuya o se vea un poco afectado. Igualmente, tocando el tema de las horas extras para las personas que, por ejemplo, como en mi caso, manejamos un contrato de manejo y confianza, nos van a poder exigir mayor tiempo sin extras porque finalmente debemos cumplir la labor pues para la que estamos contratados y de pronto vamos a tener que estar trabajando más de las 42 horas, incluso más de las 48 horas cuando tengamos un proyecto adelante, pero sin el pago de las horas extras. Un ejemplo también de esta reducción que se ha venido viendo es la empresa ADA, que se acogió a la reducción de la jornada máxima legal en enero de este año. Entonces ustedes de pronto vieron la noticia que van a trabajar 4 días y pues su justificación es que piensen en el bienestar de los colaboradores. Y es de ahí donde de pronto podemos establecer realmente, volviendo y tocando el tema que nos mencionaba Steven, si esta disminución de la jornada laboral permite mejorar la calidad de vida de los empleadores o quizás nos vaya a afectar un poco más. Porque en ese caso de esa empresa, ¿cuántas horas van a trabajar ellos para cumplir las 42 horas en 4 días? Porque la máxima serían 10 horas y no alcanzaría tampoco en 4 días cumplir 42 horas. Exacto, serían menos de esas horas y adicional eso solo aplica para los empleados administrativos porque para los empleados de planta sí siguen laborando las horas normales. Yo no sé si ustedes recuerdan que en la clase de liderazgo para el cambio tocamos un caso donde PowerBen en Venezuela recurrió a la formación de sindicatos para salvar la franquicia. ¿Por qué les menciono esto? Porque en este caso, la legislación venezolana beneficiaba a los sindicatos y la empresa estaba presta a favorecer a los sindicalistas, pero también salvar su empresa sin afectarlos. Es decir, se pueden llegar a acuerdos con ninguna o pocas afectaciones porque para PowerBen sobrevivir con la economía de Chávez era un reto. Entonces uno se pregunta, ¿ustedes creen que las estructuras sindicales de Colombia están participando en la creación de esta ley para el cambio de la jornada laboral? ¿Están proponiendo y no solo opinando? Teniendo en cuenta que esta ley hace énfasis a empresas con más de 50 trabajadores, claro está, ¿no? De acuerdo, sí, mire, según Sindecena, el sindicato del SENA, ellos mencionan que una de las preocupaciones de la reducción de la jornada laboral sin reducir el salario es la aplicación a la ley, que da lugar a la cotización por horas. Ahí viene como normalmente le dicen uno de los micos, que dice que según el artículo 153 de la ley 1955 del 2019 expedido por el Plan Nacional de Desarrollo 2018 y 2022, por el Pacto de Colombia, Pacto de Equidad, ellos dicen que no impiden que las contrataciones laborales con salarios inferiores al salario mínimo legal vigente puedan afiliarse al régimen contributivo. La definición del régimen resultará de los acuerdos entre los trabajadores y los empleadores. También dicen que si la jornada es más corta en asuntos que puedan estar bien desde una perspectiva social del trabajo, pero hay un incentivo malintencionado de protección. ¿Qué impide que los empleadores no prefieran contratar por horas o en tiempos parciales?
excluyendo la carga prestacional, manteniendo jornadas de 8 horas o hasta 10 horas, pero dividiendo esas horas en varios trabajadores? Esa es una de las preguntas que surgen después de analizar bien esa ley. La reducción laboral puede generar un efecto negativo en la productividad para estos cargos laborales que, por ejemplo, ¿qué pasa con los trabajadores que deben cumplir metas? Si en 8 horas atendían 100 casos y asimismo se reconocían en su salario, esto en una jornada menor podría desencadenar que se contraten más personas a tiempos parciales en vez de con salarios integrales. También puede provocar un aumento en las retenciones del talento y una barrera a la generación de empleos, costos fijos de contratación y habrían trabajos no remunerados. Por ejemplo, en Colombia, donde el gobierno nacional permite la cotización por horas y donde cada vez se da más incentivos a la flexibilización, la jornada laboral reducida, antes que ser un bienestar y una forma de reactivación, podría significar la precarización de cientos de trabajadores, cuando encontrándose en una reducida productividad, no por ello, sino por mantener la misma carga laboral en menor tiempo, es más beneficioso para su empleador contratar hasta 3 trabajadores en tiempo parcial que produzcan las 8 horas que ahora se veían reducidas. Como se dijo anteriormente con respecto a la nueva ley, pues aquí en adelante la organización sindical hará los estudios de fondo que conduzcan a participar a las concertaciones para implementar la ley o en un adelantamiento a las acciones para su demanda. Pues bien, así como dice la compañera Sandra y la compañera Elizabeth, muchas empresas a partir de este nuevo decreto lo que van a hacer es aprovecharse de esos otros contratos para evitar que se les vean afectadas las tareas, como el contrato de confianza y manejo que dice la compañera, aunque también se ha visto que se va a hacer arreglos para ese tipo de contratos. También el contrato por horas o el de prestación por servicios. Entonces muchas empresas van a optar por tomar ese tipo de contratos para ver cómo pagan menos o reducen costos. Entonces siempre hay que ver de pronto esa parte, creo yo, esos puntos de vista que dividen esa ley que parece ser buena, pero pues no me parece que sea tan buena. No sé qué dicen ustedes, compañeras, porque la ley del decreto 1174 del 27 de agosto del 2020 es la que habla sobre la cotización por horas, cómo se vería también afectada la cotización de pensión, cesantías a partir de esa disminución de tiempo. Igualmente creería yo porque como el IBC va a ser el mismo, el mínimo nunca va a cambiar, así se trabaje menos, el mínimo va a ser exactamente el mismo, entonces el IBC no va a afectarse. El problema es cuando estos empleadores empiecen a usar ese otros tipos de contratos, ahí sí se va a ver afectada la cotización de cada persona, ya sea por horas también. Entonces, también el tema de productividad, yo creería que la productividad no va ligada al tiempo, sino más bien como se deberían fortalecer los procesos de productividad. Creo que en este país es muy poco lo que se da sobre eso. Las personas si antes yo trabajaba 8 horas, igualmente la productividad en Colombia no es que sea la mejor tampoco. Teniendo más tiempo de trabajo, la productividad en Colombia no es la mejor comparada con otros países que trabajan menos. Entonces, lo que yo creería es que el problema está más que todo en los procesos de productividad que tiene cada persona, cada trabajador. Entonces, también tengamos en cuenta que los diálogos que están teniendo los sindicatos y Ministerio del Trabajo buscan cómo mitigar esa posible problemática, como les disminuir la productividad, cómo un empleado va a cumplir con su trabajo y qué pueden proponer los empleadores para mejorar. También me planteo esta pregunta, ¿todos los empleadores están obligados a cumplir esta norma o cómo funcionará? Porque como dice la compañera Elizabeth, unas empresas ya se han acogido y todas lo pueden hacer desde ya o esperar a que el tiempo vaya transcurriendo. Entonces, la pregunta es si se pueden acoger todas ya, más adelante hay algunas que si quieren no lo hacen.
Entonces lo que encuentro es que la principal característica de estas normas laborales es de carácter imperativo y de orden público, que no está en la elección de las partes del vínculo laboral de definir qué parte de la ley laboral aplican. De tal manera es obligatorio cumplir con la ley o pueden verse envueltos en procesos sancionatorios que pueden adelantar el Ministerio de Trabajo por medio de sus inspectores a la luz de la Ley 1610 del 2013 o sujetos a demandas de carácter jurisdiccional, ya que no hay excusa para no cumplir esta ley. Bueno, Steven, pues teniendo en cuenta tu aporte, yo considero que a pesar de que sí se vaya haciendo de manera gradual, al final todos tenemos que cumplir con esta ley o pues todos los empleadores y también dando respuesta a la pregunta que hacía Jenny de si de pronto los sindicatos están proponiendo o solo opinando pues por lo que la ley aplica para empresas mayores a 50. Yo considero que a veces los sindicatos hacen propuestas siempre pensando en el pro del bienestar de los empleados, pero a veces no dimensionan todos los aspectos que esto conlleva, como de pronto que puede que haya más trabajo, eh, o bueno, más que trabajo como una sobrecarga laboral, o de pronto que no haya pago de horas extras. También habría que analizar este tema de la jornada nocturna, si realmente se vuelve, porque anteriormente, hace muchos años, se empezaba desde las 6 de la tarde. Entonces, a veces no se tiene en cuenta como todos esos aspectos y si solamente opinan en mi concepto y al no analizar es cuando nosotros como empleados nos vemos afectados. No sé si alguien tenga algo más para opinar al respecto. Y yo pienso también que sería bueno traer al debate no solamente si está la discusión de todos y todas las empresas tienen que implementarlo o no, porque o sea, una vez salga la ley tienen que ser sí o sí, sino más bien qué entes de control va a ofrecer el gobierno para supervisar que sí se esté respetando esta ley. Exactamente. Digamos, en el caso donde yo estoy trabajando, desde este año nos disminuyeron media hora y a partir de julio del otro año nos van a disminuir otra media hora para cumplir con las 47. Pero, ¿cómo se hace pues para controlar a tantas empresas que realmente se cumplan? ¿Alguien más de pronto quiere dar alguna opinión? Eso es un tema difícil porque si ahorita con el tiempo que hay igual hay empresas que trabajan 2, 3 horas de más los sábados y siempre ha sido así, ahorita con esa disminución que va a ser gradual va a ser difícil que algunas empresas se acojan a eso. O ofrecen un Tienes salario razón. más del mínimo, 100.000 pesos más, y dicen, no, pues ahí ya le estoy pagando su hora de más. Y pues la persona por la necesidad lo va a aceptar el trabajo. Exacto. Bueno, Es que compañeros, pues sí, esa es una de las situaciones. O sea, ¿qué pasa usted si se niega a trabajar más tiempo? Simplemente pues le cancelan el contrato. O sea, es que eso es como una dinámica ahí entre el trabajador y que vamos a ver qué tan cierto sea. Sí, se debe hacer que cumplan, pero ya empieza a tener como un riesgo los trabajadores por el tiempo. Claro, y ahí ya se ven prestos exactamente. a hacer demandas. Entonces uno dice, no, yo qué me voy a poner a hacer demandas, igualmente necesito el trabajo, o de Exactamente. pronto no salga nada y termine perdiendo. Ujú. Entonces siempre va también ligado en ese tema de no saber cómo es la ley y cómo aplicarla. Así es, porque muchas veces, como dicen vulgarmente, pecamos por ignorantes y a veces abusan en el tema laboral por desconocimiento. Bueno, compañeros, pues finalmente yo considero que en este momento solo nos queda esperar y acogernos a esa disminución gradual de la jornada laboral, que esperemos que sea favorable para todos, tanto para empleadores como empleados, que realmente se pueda mejorar la calidad de vida de nosotros, que pues como vemos a veces, incluso así trabajemos de lunes a viernes, el sábado y el domingo se pasa en un abrir y cerrar de ojos y no alcanzamos a hacer muchas diligencias que requerimos y que podamos pues disminuir también la tasa de desempleo nacional que ahorita está bastante alta. Entonces esa es la idea, cogernos y esperar. Muchísimas gracias a todos por esta conversación tan amena. A ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias.